nuestra última conferencia del año de nuestro seminario permanente de amenazas y riesgos geotécnicos, conferencia que estará a cargo de la doctora Silvana Noguera. La charla se llama Evaluación de deslizamientos detonados por lluvias. La ingeniera Silvana es doctora en ingeniería de la Universidad Paris-Saclay, Central Supélec, y magíster en ingeniería geotécnica de la Escuela de Puentes y Caminos Paris-Tech, Francia. Realizó una estancia postdoctoral en City University en Hong Kong y actualmente es profesora asociada a la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad EAFIT. Es parte del grupo de investigación Mecánica Aplicada, donde investiga sobre la interacción suelo-estructura, la variabilidad espacial y la incertidumbre, y también sobre las amenazas y riesgos geotécnicos, como los deslizamientos y el fenómeno de licuación. Es coordinadora del Comité de Investigación de la Cátedra, Matilda, y las Mujeres en Ingeniería, y es la secretaria de la Comisión Técnica de Amenazas y Riesgos Geotécnicos de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Entonces, nuestro agradecimiento a la doctora Silvana Montoya Noguera por su charla, y ya le cedo la palabra y la pantalla. Listo. Bueno, pues para mí un placer estar en estos encuentros del Seminario Permanente de Amenazas y Riesgos Geotécnicos. Esta charla se titula Evaluación de deslizamientos detonados por lluvias y sismos. Y antes de empezar quisiera dar como dos advertencias o alineaciones respecto a este título, que de pronto algunos ya han dicho un poquito amplio en cuanto a esas últimas 4 palabras de detonados por lluvias y sismos, y advertencia que no vamos a de pronto llegar hasta todo eso. En especial me voy a enfocar en estas primeras 3 palabras, evaluación de deslizamientos, y un poco conscientemente no incluir ni las palabras de amenazas ni riesgos, pensando en lo que hemos estado trabajando los últimos 2-3 años aquí en la Universidad de AFIT, y es en cuantificar y entender estos modelos físicos y cómo la incertidumbre se ve en cada una de las etapas. Bueno, el equipo, estos trabajos han sido más que todo en este equipo. Lady Osorio Ríos, que hizo la maestría los últimos 2 años, Rodrigo Sánchez, que está haciendo una pasantía en este tema, Sneider Montoya, que es estudiante de doctorado desde este año, y que su codirector es Fernando López Caballero de la Universidad Paris-Saclay y la Escuela Central Supélec. También hay otros colaboradores como Jonathan Ramos y Yannick Thierry del Instituto Geológico de Francia. Bueno, un poquito entonces de amenazas y riesgos geotécnicos, y pues esta es la Comisión Técnica de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, y estos son los seminarios permanentes en este tema, y podríamos pues decir mucho sobre estas 2 palabras, muchos conceptos que se han dado en las últimas charlas. Primero me gustaría mencionar lo que ha pasado en la semana pasada del Congreso Colombiano de Geotecnia, y la conferencia de Susan Lacaze decía que el riesgo es esa medida de la severidad y la probabilidad de un efecto adverso en la vida, la salud, la propiedad o el ambiente, y que para ese riesgo una medida puede ser el cuantificar las incertidumbres y cómo estas incertidumbres afectan ese impacto positivo o negativo en los objetivos. Aquí no voy a alargarme más en estas descripciones o definiciones de amenazas y riesgos, para lo cual los invito a ver todas las charlas. En este momento esta es la 13ª, la 13ª charla. La gran mayoría ya se encuentran publicadas en el sitio web, en el canal de YouTube de la sociedad, y los invito pues a ver todas las definiciones que se han dado de amenazas y riesgos en estas charlas. Ahora sí, en cuanto al factor de seguridad y para ese modelo físico de cómo evaluar un deslizamiento,
Tenemos factores condicionantes, ¿cierto? La pendiente, la pendiente natural del terreno, la profundidad de deslizamiento, los parámetros geotécnicos, principalmente SEIFI, el nivel freático, la posición de ese nivel freático respecto a la superficie y bueno, muchos otros en cuanto a los factores condicionantes. Cuando los factores detonantes, aquí menciono estos dos, lluvias y sismos, sin embargo, pues ya hemos visto que también hay otros, cambios de usos del suelo, efectos antrópicos y demás. Bueno, cuando hablamos de un modelo físico, normalmente el deslizamiento lo reducimos a un factor de seguridad. Y el caso es, bueno, cuando tenemos dos casos, ¿cierto? Tenemos un factor de seguridad mayor a 1 que nos indicaría pues estable, pero si tenemos dos factores de 1.4 y 1.7, lo que podríamos entender es que listo, el de 1.7 es mayor al de 1.4 y entonces tenemos mayor seguridad. La realidad es que cuando empezamos a incluir la variabilidad y sobre todo las incertidumbres de estos parámetros, el factor de seguridad no indica necesariamente esa seguridad. Entonces tenemos una realidad y es que primero no conocemos los parámetros en todos los lugares y segundo que aunque los conociéramos sabemos que hay una variabilidad espacial intrínseca debido a las diferentes formaciones de los estratos y de, pues, sobre todo la variabilidad temporal y espacial de estos factores detonantes. Entonces, cuando combinamos esas incertidumbres, vemos que hay una función de densidad de probabilidad y que aunque para el valor de factor de seguridad de 1.7 pensábamos que bueno, era mayor al de 1.4, si incluimos toda esa incertidumbre, si tenemos una alta incertidumbre, podemos tener una probabilidad de falla mayor, ¿cierto? Como el área bajo la curva de factores de seguridad, de escenarios de factores de seguridad menores a 1. ¿Qué pasa? Un factor de seguridad menor, al principio nos puede dar un escenario menos ideal, pero si ese factor de seguridad de 1.4 está acompañado con baja incertidumbre, ¿cierto? Con unos escenarios más cercanos y donde yo ya puedo medir y reducir las variabilidades o las incertidumbres iniciales, puedo tener un factor de seguridad más pequeño, pero con menor incertidumbre y por ende entonces con una menor probabilidad de falla. Así que pues aquí entendemos que la probabilidad de falla es mayor a 0 en todas las condiciones, ya que finalmente, aunque hagamos la mejor exploración que tengamos, reduzcamos al máximo algunas incertidumbres, nuestro problema, los deslizamientos van a tener intrínsecamente una variabilidad, lo cual lleva a una probabilidad de falla siempre mayor a 0. En cuanto al contexto de nuestro territorio, vemos entonces que cuando combinamos esos factores condicionantes y detonantes, vamos a tener pues estos dos casos históricos, por ejemplo el deslizamiento detonado por el sismo de Murindó, donde vemos estos enjambres de varios deslizamientos ocurridos en las diferentes laderas. También, sobre todo en esta época, los deslizamientos o los enjambres de deslizamientos generados después de eventos de intensa precipitación y corta duración, como estos de la cuenca alta de la Quebrada La Arenosa en septiembre de 1990. Bueno, ahora sí, ¿cómo vemos nosotros este modelo físico? Lo vemos a partir de idealizaciones, ¿cierto? Simplificaciones, y por lo general tenemos estos dos casos iniciales, o pensamos en métodos de deslizamientos superficiales, por lo general deslizamientos traslacionales, utilizando el método de talud infinito, o métodos rotacionales, por ejemplo con dovelas, pensando en un deslizamiento más profundo. Pues muchas veces el problema es un poco la combinación de estos dos y son deslizamientos complejos que podrían iniciar por uno de los dos anteriores, pero que pues debido a las diferencias en las topografías y en los materiales están combinando los mecanismos de ruptura. Bueno, yo pues entonces este objetivo de esta charla es cuantificar las incertidumbres en la evaluación de deslizamientos y voy a poner algunos ejemplos
en el tema de deslizamientos detonados por lluvias y otros enfocados en los deslizamientos detonados por sismos. Para esto vamos a tratar de responder algunas preguntas de cuánto cambia el factor de seguridad, entender un poquito entonces esas campanas o esa variabilidad de no solamente entender un solo caso determinista, sino diferentes escenarios. Para esto, por ejemplo, el primero, cómo el factor de seguridad cambia y cuánto cambia con la variación de los factores condicionantes. Luego, para diferentes mecanismos de falla, en especial estos dos últimos mencionados, ¿cierto? Comparando rotacionales y traslacionales. Y por último, cuánto cambia el factor de seguridad cuando utilizamos correlaciones empíricas versus valores o métodos más rigurosos. Por último, y aunque les dije desde el inicio, lo que quisiéramos es cuánto cambia ese factor de seguridad cuando combinamos efectos combinados, ¿cierto? Deslizamientos detonados o cómo van a interactuar estos dos factores detonantes de lluvias y sismos. Para la zona de estudio, y esto pues realmente no hemos llegado hasta un caso numérico muy preciso, sino queremos es enmarcar todo esto en un lugar y hemos escogido esta zona pues en Antioquia, en el Valle de Aburrá y más específicamente en un área de San Antonio de Prado que queda hacia el suroriente de la ciudad de Medellín. La hemos escogido por la facilidad que hemos tenido en recoger inventario de deslizamientos, tenemos valores de parámetros geotécnicos, geológicos de otros estudios y también porque lastimosamente pues es un lugar donde se presentan muchos deslizamientos. En cuanto a estas unidades geológicas geotécnicas, hasta este momento hemos sobre todo utilizado los parámetros definidos en la microzonificación de Medellín del 2006, donde las zonas geológicas, en este caso para la ciudad de Medellín, son estas que vemos aquí, unas 7 zonas geológicas geotécnicas, donde solo en esta zona que tenemos aquí de 2 kilómetros por 2 kilómetros, tenemos 2 unidades, los flujos de lodos y escombros y el stock de alta vista. Presentamos aquí el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico, también para mostrarles que son valores similares. Realmente esto lo hemos tratado de conseguir primero solamente basándonos en estas fuentes y después más adelante la idea es también cada vez enriquecer más esas exploraciones y esos parámetros obtenidos en el campo y en laboratorio. Pero la parte de factores condicionantes. Lo que queremos en esta parte es entender cómo afecta cada uno de esos factores condicionantes y luego cómo van combinándose y cómo están afectando de manera combinada el factor de seguridad. Entonces, primero lo vamos a ver para el caso de cambiar solo un parámetro a la vez. Y aquí vemos esta ecuación del talude infinito en el método, en el programa de triggers, y vemos que los parámetros geotécnicos, en especial FICE y el peso específico saturado, los tenemos aquí en rojo. Luego también tenemos parámetros hidráulicos que van a jugar con esa componente no saturada y esas presiones de poros que van a variar en función de varios parámetros que están relacionados a esa hidrología y la hidráulica, y también por último pues esa pendiente del terreno. Luego ya también tenemos estos factores detonantes, en especial cómo las lluvias y los sismos van a afectar esta función. Para la primera parte de factores condicionantes solo vamos a tomar en cuenta las lluvias. Es importante que, como vemos en esta ecuación, pues inicialmente vemos que cada uno de estos factores, cada uno de estos parámetros puede variar espacialmente. Pero antes de ver cómo está variando espacialmente, queríamos ver en una sola celda, en un solo píxel, cómo va a ser el efecto de variar cada uno de estos parámetros. Para eso entonces hicimos el análisis de sensibilidad de un parámetro a la vez, es decir, todos los otros parámetros los dejamos constantes y solo variamos uno de ellos. En este caso lo que les estoy mostrando es cómo cambia el factor de seguridad respecto a un factor de seguridad base de referencia en función de cambiar un parámetro a la vez. Entonces aquí lo primero que podríamos ver es que el parámetro
que tiene mayor implicación en el factor de seguridad, que está controlando más que todo el cambio en el factor de seguridad, es en este caso la cohesión, ¿cierto? Que la cohesión y el ángulo de fricción tienen una relación directamente proporcional, es decir, a mayor cohesión, mayor factor de seguridad. Sin embargo, que vemos que el peso específico saturado tiene una relación indirecta, ¿cierto? Inversamente proporcional, pero que además estas no son no es una relación lineal, sino que tenemos aquí una cierta curvatura, es decir, que para factores de seguridad, para valores de pesos específicos saturados mayores, la incidencia sobre el factor de seguridad se reduce. ¿Qué podemos ver? En este caso es en el escenario en que tenemos un suelo saturado y por lo cual estos parámetros últimos que tenemos aquí, el alfa y las succiones saturadas y residuales, no tienen ningún efecto en el resultado. Sin embargo, si vemos ese deslizamiento en la parte donde tenemos suelos no saturados y un mecanismo no saturado, lo que podemos ver es que ya empiezan a llegar a tener influencia. Además, y también interesante, es que lo que habíamos visto anteriormente entre el ángulo de fricción y la cohesión se invierte, y en este caso para el modelo no saturado tenemos mayor incidencia del ángulo de fricción, aunque bueno, son parecidos aquí el ángulo de fricción y la cohesión. También el peso específico saturado llega a tener mayores pendientes, llega a tener entonces mayor incidencia, ¿cierto? El factor de seguridad va a ser más sensible al cambio del peso específico saturado, pero ya además lo que empezamos a ver es que el valor de referencia que escojamos va a cambiar completamente estos resultados de sensibilidad. Por lo cual ahora les voy a mostrar entonces cómo cambia el factor de seguridad con la combinación de parámetros que tenemos siempre en la cabeza. Por ejemplo, los parámetros geotécnicos, la cohesión efectiva y el ángulo de fricción efectivo están inversamente relacionados, ¿cierto? Y tienen entonces los dos un papel contiguo en el factor de seguridad. Para esto también lo que queríamos ver es ya no para una sola escenario de lluvia de intensidad en milímetros por hora, sino que cómo va a cambiar esos resultados para diferentes intensidades. ¿Qué vemos aquí también? Vemos entonces el cambio del factor de seguridad, también cambiando los parámetros al mismo tiempo de la intensidad en la horizontal, pero también con las diferentes líneas de la profundidad del nivel freático y la profundidad de ese espesor deslizable. Vemos que a medida que ese espesor se acerca a la superficie, tenemos entonces mayor incidencia en el cambio del factor de seguridad. En este caso, el valor de IZLT sería esa intensidad histórica, ¿cierto? Y esa variable de cuánta lluvia hay en ese sitio antes de esa lluvia transitoria. Y lo que pues aquí no se ven las otras líneas porque están escondidas detrás de estas. Entonces, como vemos, para este escenario no hay una diferencia con respecto a esa lluvia precedente. Sin embargo, estos datos eran para una difusividad y una conductividad hidráulica o permeabilidad dada, ¿cierto? Estos son primero sí para el valor de referencia. Cogimos los valores por defecto que utilizan, por ejemplo, la mayoría de los programas, la mayoría de los modelos utilizando triggers. Ahora, lo que queríamos era ver qué pasa cuando cambiamos esas difusividades, ¿cierto? Cuando tenemos mayor o menor difusividad y cuando tenemos también mayor o menor permeabilidad. Entonces, es lo que vemos aquí, diferentes difusividades hacia las columnas y hacia abajo las filas, diferentes permeabilidades. Y lo que vemos en estas líneas es que finalmente, pues a grandes rasgos tenemos unas grandes diferencias, en especial cuando cambiamos las permeabilidades, ¿cierto? Las conductividades hidráulicas, que por cierto es uno de los parámetros más variables entre los parámetros geotécnicos, ¿cierto? Cambia varias órdenes de magnitud. Aquí estas variaciones las tomamos de los libros los valores típicos de referencia para tipos de suelos entre arcillas y limos y arenas.
Y lo que vemos es que, por ejemplo, cuando la conductividad hidráulica o permeabilidad es muy baja, el cambio en el factor de seguridad puede ser hasta el 35% respecto a este valor de referencia, mientras que cuando tenemos, por ejemplo, intensidades mucho menores, hay un efecto como de saturación que luego de un nivel de intensidad ya no tenemos ningún efecto en la respuesta. Ahora, el cambio, pues aquí lo más importante también es que el cambio de una de las variables hidráulicas o la difusividad o la permeabilidad o conductividad hidráulica va a afectar la sensibilidad del factor de seguridad ante los cambios de las demás variables, ¿cierto? Y yo creo que eso era algo muy importante que queríamos cuantificar. Ahora, para el siguiente caso, voy a mostrarles ya no resultados en un solo píxel y cambios de una sola parámetro a la vez, sino cambiando diferentes escenarios, ¿cierto? En especial vamos a ver estos 3 escenarios, cómo cambia el nivel freático, y aquí hicimos pues los cambios mínimos que podríamos tener un solo metro por encima, un solo metro por debajo de ese espesor deslizable. Luego, para cada uno de estos escenarios, evaluamos cambiando los parámetros técnicos, el ángulo de fricción y la cohesión, más o menos un 50% de esa desviación estándar. Estos valores promedios y desviaciones estándar también estaban dados en la microzonificación. Y por último, en cuanto a las intensidades y los periodos de retorno de esas lluvias, para 5 años, 20 años y 100 años. Entonces, otra vez la idea no es solamente ver el efecto de cada una de estas variables, sino ver cómo están combinando, cómo está afectando de manera complementaria los diferentes cambios de parámetros geotécnicos, niveles freáticos, intensidades y periodos de retorno. Bueno, lo que podemos primero ver aquí en este caso son a mano izquierda los factores de seguridad para el escenario donde el nivel freático está 1 metro por debajo del espesor deslizable, y hacia mano derecha el nivel freático en la superficie, a 1 metro por encima de ese espesor deslizable. Lo que vemos es que incluso antes de que empiece a llover y supuestamente estos escenarios tendríamos unos factores de seguridad menores a 1, lo que estarían diciendo que en condiciones antes de lluvia ya estos lugares de aquí tendrían unos deslizamientos. ¿Qué va a pasar entonces cuando empecemos a incluir una lluvia de un periodo de retorno de 20 años? A las 12 horas lo que tenemos es entonces cada vez mayores puntos aquí en rojo, lo que indicaría entonces mayores zonas inestables, pero incluso que las zonas inestables son diferentes en función de dónde estaba el nivel freático inicialmente. Y por último, pues 24 horas, un caso muy extremo, de una lluvia de un periodo de retorno de 20 años, tendríamos pues gran parte, en especial este último escenario, gran parte en rojo, lo cual pues sabemos y entendemos que no es un escenario real, ni lo que queremos aquí es mostrar, llevar hacia los riesgos, sino por ahora entender ese efecto y esa variabilidad y cómo está cambiando el factor de seguridad con cambios simplemente aquí de 1 metro por encima o por debajo, que además son valores que normalmente no podemos tener tan exactos si no sabemos exactamente dónde está ese nivel freático. Luego entonces ya los 27 casos, ¿cómo poder mostrar? Pues solamente estos 27 casos, lo que hicimos es solo mostrar, me voy a volver a lo anterior, ya estadística o un valor ya no espacial, sino cuantificar cuántos píxeles hay en rojo respecto al total de píxeles, ¿cierto? Entonces, la proporción total de celdas en falla o con factores de seguridad menores a 1. Lo que vemos entonces es que cuando el nivel freático está a 1 metro por debajo de la superficie deslizable, lo que tenemos es que antes de que empiece la lluvia, pues lo que quisiéramos es primero validar o calibrar un modelo para que antes de que empiece la lluvia pues nada se esté cayendo, ¿cierto? El factor de seguridad menor a 1 sea casi 0. Pero lo que vemos es que en este caso
hay mayor sensibilidad a la intensidad. Los diferentes colores aquí y equivalen a los diferentes periodos de retorno o intensidades de las lluvias. Entonces, aquí podríamos decir pues, que para este escenario, el factor que tiene mayor incidencia en el factor de seguridad sería ese periodo de retorno. ¿Qué vemos en el otro extremo? Cuando el nivel freático está 1 metro por encima de la superficie deslizable, lo que empezamos a ver es que, por un lado, el modelo, la fracción de celdas en falla es mayor en función de los parámetros. Aquí las líneas continuas equivalen a el parámetro promedio y los parámetros y las líneas punteadas equivalen a parámetros promedios menos esa desviación estándar, menos 50% de la desviación estándar. ¿Qué vemos? Comparando pues entre ellos, vemos que ya el efecto es importante desde incluso antes de las lluvias, y que a medida que nos aleja, que aumentamos el tiempo de duración de esa lluvia, pues se están separando estos resultados, es decir, va a tener un efecto no solamente en la intensidad de la lluvia, sino también en esos parámetros iniciales geotécnicos. Ahora, pues estos dos extremos, queríamos verlo, bueno, ¿qué pasa en la mitad? ¿Qué pasa cuando el nivel freático está exactamente en esa profundidad deslizable? Lo que vemos aquí es que tenemos pues unos efectos combinados, ¿cierto? De la sensibilidad del modelo hacia la intensidad de las lluvias, la sensibilidad hacia los parámetros geotécnicos y hacia la posición inicial del nivel freático. Además, es importante aclarar que aquí la magnitud total de las celdas en falla, como lo vimos anteriormente con las mapas, son mucho mayores cuando teníamos ese nivel freático por encima. Pero vemos que incluso interesante es analizar la evolución con respecto al tiempo de cada uno de estos análisis, y es que vemos claramente que no son unas líneas rectas, ¿cierto? Uno, que el modelo pues no lineal va siendo afectado por esa acumulación de la lluvia, debido a que el modelo Triggers pues tiene esa variable histórica de cómo se está acumulando esa lluvia y cómo está afectando esas presiones de poros. Y además que podríamos ver que en algunos casos hay un cambio como de pendiente claramente identificado, por ejemplo acá a las 12 horas, que no lo podemos ver en los otros análisis, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, el cambio de pendiente abrupto podría ser a las 6 horas, mientras que aquí los cambios estaban mucho más temprano, casi a las 3 horas. Entonces, esto podría también estar relacionado a eso que quisieran en algunos casos tener de un solo valor de lluvia, ¿cierto? Para generar unas alertas tempranas. En este caso vemos que pues ese valor de lluvia, intensidad, duración, tendría que ser evaluado para las diferentes condiciones según los parámetros y las combinaciones de estos parámetros o factores condicionantes. Ahora, solamente desde esta primera parte de factores condicionantes podemos ver entonces los cambios, cómo están afectando el factor de seguridad, y pues vemos que en algunos casos es un cambio significativo, cambios por ejemplo cuando cambiamos solo en un 50% el valor de la cohesión, tenemos hasta 25% de diferencias en el factor de seguridad en un solo píxel. Además, es importante que esa sensibilidad del modelo varía según las condiciones iniciales, como lo veíamos, de acuerdo a las condiciones de parámetros hidráulicos y también de los parámetros geotécnicos que vimos. Y por último, pues que la sensibilidad a los parámetros hidráulicos varía según la evolución del proceso, también de infiltración, y con estos modelos como Triggers que tienen esas variables históricas, entonces no es solamente necesario saber pues calibrar el modelo respecto a una condición inicial, sino también ver cómo ha sido la historia y tener entonces valores y mapas y evaluación de deslizamientos que vayan cambiando en función del tiempo. La segunda parte entonces, en cuanto a los mecanismos de falla, y en especial de los mecanismos de falla, queríamos comparar esos mecanismos rotacionales y los mecanismos traslacionales. En cuanto a esos, utilizamos estos dos programas. Este es el Triggers que ya habíamos visto, el programa ALICE,
que básicamente utiliza el método de equilibrio límite de Morgenstern-Price, y aunque también es un modelo para evaluación a escala regional, ¿cierto?, con sistemas de información geográfica, lo que principalmente hace ALICE, a diferencia de Triggers, es que hace para un modelo de elevación digital, hace diferentes perfiles, hace muchísimos cortes, y en cada uno de esos cortes evalúa modelos, mecanismos rotacionales con el método de dovelas de Morgenstern-Price. Aquí entonces pues lo importante es que esos tipos de fachas pues realmente son complejas, son no circulares, que pues se podrían en casos extremos comparar a casos rotacionales o a casos traslacionales. En este caso pues hay otras diferencias entre esos modelos. Por ejemplo, aunque lo vimos anteriormente, para esta comparación no vamos a tomar en cuenta ese modelo transitorio que sí tiene triggers, y también para la carga dinámica pues tampoco la vamos a tomar en cuenta, la vamos a mostrar más adelante. Bueno, ¿cuáles son los análisis realizados? En triggers pues ya vimos esas fallas traslacionales, perdón, eso está ahí mal, que son traslacionales, y en ALICE serían las fallas traslacionales, esto está aquí mal, y las rotacionales en ALICE, que lo que tenemos entonces es cómo cambiar estas distancias de la longitud y del espesor deslizable. Entonces, como vemos en este esquema, en ALICE, para llegar a esas fallas, lo que tenemos es que identificar cuáles son las longitudes esperadas o típicas de deslizamientos históricos en la zona, para definir, por ejemplo, cuál va a ser esa longitud en planta de esos deslizamientos y esos espesores, más o menos para identificar si son más que todo deslizamientos superficiales o van a ser deslizamientos cada vez más profundos. Bueno, con respecto a esa parte del tamaño del deslizamiento, ¿cierto? Desde longitudes de 20 metros hasta longitudes de 75 metros, cambiando también los espesores deslizables. Lo que podemos ver en este caso es que para ese mismo modelo, esa misma zona de estudio, en este caso y a simple vista lo que podríamos ver es que los factores de seguridad son más pequeños, es decir, más críticos cuando tenemos longitudes mayores, ¿cierto? 75 metros. Aquí tenemos incluso unos valores rojos que, bueno, pues otra vez, inicial de referencia sin cambios en nivel freático, sin cambios de factores detonantes, pues no deberíamos tener valores tan pues menores a 1. Pero lo que podríamos ver también comparando, digamos, los otros dos mapas, es que en algunas zonas en ALICE la superficie crítica es para espesores más grandes, ¿cierto?, para longitudes mayores, y en algunas zonas, por ejemplo aquí en la parte de abajo, tenemos el valor contrario, es decir, que las superficies críticas o los deslizamientos esperados son más que todo con longitudes menores. Ahora, lo que quisimos también es cuantificar esas diferencias. Entonces, para cuantificar esas diferencias, primero tenemos que reducirlas a los valores donde sí tenemos respuesta para los 3 mapas. Y aquí, bueno, otra aclaración importante, que no tengo mucho tiempo. La idea aquí es que a medida que la longitud aumenta, las partes donde tienen cambios de valles o las cimas de las montañas y la cuenca, la base de la cuenca, entonces pues no podemos tener distancias de 75 metros, y es por eso que aparecen estos lugares aquí en blanco. Lo que queremos ahora es cuantificarlo, ¿cierto? Hacer la diferencia entre estos mapas para ver realmente qué tanto mayor estamos esperando, qué tantos deslizamientos largos o de mayores de profundidades estamos esperando realmente. Lo que queríamos entonces es ver esas diferencias para cuantificarlas, y primero voy a mostrar las diferencias relativas entre el mapa o los factores de seguridad para longitudes de 20 metros menos las de 75 metros y las de 50 menos las de 75 metros. Ahora, como vemos entonces acá, haciendo esa diferencia relativa porcentual, lo que vemos es que cuando el factor de seguridad de 75 metros es menor para el caso es menor que para el L de 20 metros, tenemos factores de seguridad de las diferencias positivas, es decir, todos estos valores azules. Es decir que anteriormente, como a ojo habíamos visto, en estas partes de acá
tenemos que la superficie crítica es la de longitudes mayores. Lo mismo pasa cuando comparamos con las longitudes de 50 metros. Sin embargo, hay en algunos lugares, en especial en estas partes de aquí abajo, donde tenemos que es el sentido inverso y que entonces la superficie crítica es más que todo para deslizamientos de menor longitud. Ahora, lo que tenemos también es no verlo tampoco espacialmente, sino verlo también pues esas frecuencias de los porcentajes de áreas. Lo que hicimos entonces es hacer esa cuantificación, y lo que vemos es que aunque en algunos casos pues tenemos estas colas aquí hacia las diferencias positivas, es decir, cuando el factor de seguridad es menor para las longitudes de 75 metros, también tenemos valores importantes de diferencias relativas negativas, es decir, que en algunos casos, como lo vimos ahorita en anaranjados y en amarillos, la longitud de 20 metros en algunas zonas es la más inestable o de factores de seguridad menores. Bueno, ahora sí vamos a ver el caso de las diferencias entre los programas, entre Triggers y ALICE, para ese método de talud infinito, o lo que más se le asemeja a ALICE, es decir, que cuando tenemos longitudes más pequeñas y espesores más pequeños, más superficiales, con escarpes o con cortes de ese talud infinito de 90 grados. Lo que vemos es que a simple vista vemos que en los dos programas identificamos las mismas zonas de deslizamientos, sobre todo en estas partes de aquí cerca a la base de las cuencas, y que a nivel general en ALICE tenemos unos factores de seguridad mayores. Queremos ver cuánto es esta diferencia nuevamente. Entonces hicimos nuevamente la diferencia relativa, en este caso del factor de seguridad de Triggers menos el factor de seguridad de ALICE sobre el factor de seguridad de Triggers, y vemos que en valores porcentuales tenemos unos cambios de hasta 90%, menos 90 y más 90% de diferencias entre los dos modelos. Aquí me voy a volver nuevamente porque a simple vista parecía que teníamos resultados muy similares entre Triggers y ALICE, pero ya cuantificando esas diferencias píxel a píxel, vemos que en algunos casos las diferencias son mucho mayores. Pero bueno, pues estos son los casos atípicos. De pronto vamos a ver la mayoría de los casos, ¿cierto? Haciendo otra vez unos histogramas, y lo que podemos ver es que viendo estas desviaciones estándar, la mayoría de los resultados, los cambios entre ALICE y Triggers son menores a 30, menos 30 y más 30%, pero que en esos cambios tenemos una cierta tendencia un poquito hacia valores negativos, es decir que pues los factores de seguridad de ALICE son mayores que los de Triggers. Esto pues lo queríamos también demostrar en esta parte cuantitativa, antes de pues, lo que podríamos llegar a hacer y lo que hacen normalmente las personas que utilizan estos modelos, y es, bueno, hacer una calibración, ¿cierto?, exhaustiva para tratar de reducir estos casos y tratar en lo máximo que pues estos dos programas tengan los mismos resultados, si eso es lo que quisiéramos hacer. Lo que vemos aquí más interesante aún es ver por qué se dan esas diferencias, ¿cierto?, y en qué condiciones y en qué lugares el valor del factor de seguridad de Triggers, bueno, en esta parte amarilla, donde el factor de seguridad de ALICE es mayor al factor de seguridad de Triggers. Y donde vemos eso, y lo que hemos estado observando, es que se relaciona a estas pendientes, ¿cierto? Y es decir que el factor de seguridad de ALICE es mayor cuando las pendientes son mayores. Esto también lo que podríamos ver es que no solamente se relaciona a cómo está utilizándose la ecuación del factor de seguridad, que incluso es diferente, ¿cierto? Porque Triggers tiene el método de talud infinito y en cambio el de ALICE es el método de Morgenstern-Price de Dovelas, pero además porque en especial en este caso tenemos en Triggers todas esas variables históricas de esas infiltraciones y esos parámetros que van a controlar presiones de poros que no tenemos en ALICE. Entonces eso podríamos también evaluarlo
porque en estas partes de aquí tenemos como esas, las coronas de estas montañas, y en cambio aquí teníamos esos valles. Bueno, ahora sí, en la última parte me voy a saltar esto rápidamente para seguir a la parte de factores detonantes con sismos, y este es el trabajo más que todo del estudiante de doctorado de Schneider, que también presentó en el Congreso Colombiano de Geotecnia. Y solamente en cuanto a la pregunta que nos hacíamos en este caso, es cómo son esas formas de utilizar, de incluir esos factores de sismos. Entonces, rápidamente, ¿cuáles son las formas clásicas que hemos utilizado, que hemos visto? Primero, para incluir esa componente sísmica, lo primero que indica la norma es hacer un análisis pseudoestático, ¿cierto? En el cual, bueno, y luego tenemos el método del bloque deslizante de Newmark, en el cual ya no solamente tenemos un caso pseudoestático, sino cuando los factores de seguridad para cada valor donde el coeficiente es mayor, donde la aceleración es mayor, ese coeficiente de fluencia, entonces tenemos unos deslizamientos que se van acumulando para generar los deslizamientos, asimilando el deslizamiento a un bloque rígido de la ecuación de Newmark. Y por último, otros métodos ya más avanzados serían métodos numéricos, donde no vemos bloques rígidos, sino que ya vemos los esfuerzos y las deformaciones y cómo se van acumulando las deformaciones volumétricas en función de unas historias de tiempo de aceleraciones. ¿Qué vemos de estos tres métodos? En el primer caso, el análisis pseudoestático, la respuesta es un factor de seguridad pseudoestático, o para un coeficiente KC, coeficiente pseudoestático, para el cual el factor de seguridad es igual a 1. En cuanto al método de bloque deslizante, la respuesta entonces ya serían desplazamientos permanentes de Newmark, y en el método numérico, deformaciones propiamente. Nosotros, bueno, pues yo creo que en este momento a nivel regional, y si lo que quisiéramos es llegar a evaluar, cuantificar riesgos, métodos numéricos de elementos finitos o diferencias finitas serían mucho más complejos, pero lo que queríamos era ver estos métodos de bloques deslizantes, cómo podríamos llevarlos a esa escala espacial. Entonces, generalidades de pasar de ese pseudoestático al método bloque deslizante. Importante entonces lo que ya mencioné del coeficiente, que viene a ser ese valor de referencia de las aceleraciones, que cuando la aceleración es mayor a ese coeficiente de fluencia multiplicado por la gravedad, entonces vamos a empezar a asumir que entonces el bloque pues está deslizando, tiene factores de seguridad menores a 1, y que toda la parte en exceso se transforma a desplazamientos de ese bloque. Listo, ya cuanto al desarrollo computacional, que aquí no voy a dar todos los detalles, esto lo estamos publicando, y además también ya Schneider lo presentó en el Congreso. Tenemos pues que, como mencioné, a la fecha no hay herramientas computacionales eficientes para aplicar el método riguroso del bloque deslizante, y en especial cuando hablamos de herramientas espaciales y con análisis regionales. Una de las razones principales es que estos métodos, cuando los vemos, por ejemplo, ya no espaciales, sino por ejemplo en programas como Slide o otros programas similares, toman mucho más tiempo, ¿cierto? Porque ahora el análisis a tiempo real con historias de tiempo. Lo que hemos trabajado más que todo es esa optimización que vemos aquí en esta gráfica. Cuando el método no estaba optimizado, nos demorábamos, por ejemplo, para unas 250.000 celdas, más o menos 30 minutos. Sin embargo, aquí lo que vemos es que con las diferentes optimizaciones que hemos hecho, estas últimas tres, ya llegamos a optimizaciones de menos de un minuto. Ay, perdón. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estas optimizaciones? Primero, pues la idea es combinar operaciones vectoriales y las compilaciones de esos resultados de la integración tiempo real. Lo que tenemos entonces es pues esa estructura modular o paradigma funcional. Ahora, un poco de los resultados.
En este momento, pues las entradas espaciales, como las de los otros modelos que hemos visto, es esas unidades geológicas geotécnicas, las pendientes, los modelos digitales de elevación, las profundidades máximas de las superficies de deslizamientos y, digamos, de esos modelos digitales de elevación que es pendientes. Entradas no espaciales, por ejemplo, pues los parámetros geotécnicos están de cierta forma espaciales porque están incluidos en esas unidades geológicas, y en este momento nos falta por implementar también esa componente espacial de los registros acelerográficos. En este momento, lo que les voy a mostrar, tenemos el mismo registro, la misma señal de aceleración respecto al tiempo en cualquier parte del modelo. Entonces, ¿qué vemos como parámetros de salida? Primero, los factores de seguridad estáticos y los pseudoestáticos, el coeficiente de aceleración sísmico crítico. Para definir ese coeficiente, entonces el factor de seguridad pseudoestático igual a 1, y luego con una historia de tiempo, en este caso, este ejemplo, vemos que para esta historia de tiempo vamos acumulando entonces estos desplazamientos permanentes. Entonces, los factores de seguridad estáticos, en este caso, pues queríamos que antes de que llegara el sismo, los taludes fueran estables, ¿cierto? Entonces, todos en este caso son mayores a 1. Luego, los coeficientes de aceleraciones críticos pues el factor de seguridad, estático era mayor a 1, pero hay varios en esta parte roja aquí, hay varios cercanos a 1, por lo cual entonces de aceleraciones críticos en esta misma parte son cercanos a 0.1, 0.2. Luego entonces calculamos los factores de seguridad pseudoestáticos y pues vemos también unos cercanos a 1, 1.25, pero estos factores de seguridad pseudoestáticos pues ya no son con ese coeficiente de aceleración crítico, que entonces daría que todo el factor de seguridad pseudoestático es igual a 1, sino en este caso solo el 40% de ese pseudoestático. Estos son valores, pues, y estos son ejercicios de validación para comprobar pues que el método sí está haciendo lo que queremos que haga. Y finalmente, con esta historia de tiempo aplicada a todas estas celdas, evaluar los desplazamientos permanentes. En este caso, valores de hasta 0.2 metros, 20 centímetros de desplazamientos permanentes. Ahora, vamos a aplicar el mismo caso a San Antonio de Prado, a la misma cuadrícula que teníamos antes con estas mismas zonas geológicas. Aquí información, teníamos una resolución espacial de 2 por 2 metros, tenemos rangos dependientes entre 0 y 63 grados y profundidades máximas de espesores deslizables hasta de 5 metros. Otra vez, pues la idea es que estos casos son hipotéticos, y lo valioso de esto es cuantificar esas diferencias. Primero, el factor de seguridad estático. En este caso, pues factores de seguridad en esta parte estaban cercanos a 1, y hasta en estas partes de aquí abajo hasta factores de seguridad de 3. Luego lo que vemos es que para los coeficientes pseudoestáticos, pues ya en estos valores pues ya sí son muy cercanos a 0, y en esta parte de aquí van coeficientes hasta de 0.5. Luego entonces lo que queremos es comprobar pues ya los desplazamientos de Newmark, y para ello tenemos este ejemplo de un solo píxel por acá, 0.02. El caso es que tenemos una aceleración medida real del sismo de Armenia de magnitud 6.3, real medida, pero no exactamente en la zona, porque lastimosamente no tenemos esos registros de señales fuertes que podamos utilizar. Estamos en esa búsqueda también, pero la idea es que aquí con este sismo de Armenia, para este escenario, tenemos unos desplazamientos permanentes de hasta 0.5. Como les decía, entonces este programa ya está optimizado, y en este caso para toda esta zona, y con este sismo de 35 segundos, el programa tarda solo 2 minutos en obtener los desplazamientos permanentes. Por último, entonces, comparando,
los desplazamientos del método riguroso, como les acabo de mencionar, con correlaciones empíricas, que son las que últimamente se han utilizado para estos desplazamientos. Estas correlaciones empíricas, claro que la mayoría pues no están utilizando datos de Colombia ni de los suelos nuestros, pero lo que queríamos era mostrar pues que este mismo programa podría tener resultados muy similares, ¿cierto? Y que entonces podríamos fácilmente pues tener esas dos comparaciones. Ahora cuantifiquemos también esas diferencias entre estos dos mapas, entre estos dos desplazamientos permanentes, como esa diferencia relativa porcentual, y como vemos, la mayoría, todos los casos, todos los valores son positivos, quiere decir que los desplazamientos de Newmark son mayores que los desplazamientos obtenidos con la correlación empírica de Gibson, por lo cual, en el caso hipotético, con esta correlación tenemos una subestimación en el cálculo de desplazamientos permanentes, en especial pues en las zonas de mayor pendiente. Esto pues sobre todo tendría un potencial impacto negativo en la zonificación de amenazas sísmicas, ¿cierto? Valores no conservadores, y lo que podríamos ver es cómo utilizar otras correlaciones o incluso proponer nuevas correlaciones empíricas. Comentarios parciales entonces de esta parte, en especial del desarrollo del programa. En este momento está siendo publicado y será disponible abierto. No lo mencioné tanto, es un programa compilado completamente en Python, y pues el interés de nosotros es compartir todas estas herramientas para cada vez hacer de ellas un mayor uso y que pues cada vez sean mejores. El programa es una herramienta óptima para realizar análisis espaciales de grandes áreas, también para eso es la optimización, y sobre todo también podrían ser utilizados para entender este tema de evaluación de deslizamientos, realizar después zonificaciones, pero también consultoría y también herramienta pedagógica en las clases. Por último, conclusiones generales de esas tres partes, de esas tres evaluaciones de incertidumbres y de cómo esas incertidumbres afectan el resultado. Una completa evaluación de deslizamientos, lo que quisiéramos al final, de acuerdo a esta primera figura tomada también de varias charlas de Susan Lacaze, qué pena que no puse las referencias, y lo que quisiéramos y hacia dónde vamos es no solamente pues quedarnos con factores de seguridad, eso ya lo hemos dicho, sino también cuantificar, tomar en cuenta y cuantificar las incertidumbres, pero en especial y en lo posible pues reducirlas, ¿cierto? Reducir esos brazos de esas campanas, y entonces tener modelos cada vez más seguros, pero también con menor incertidumbre. Luego, en cuanto a las fuentes, es indispensable conocer las diferentes fuentes de incertidumbre en los modelos implementados para cada detonante, y es necesario empezar a analizar cómo los efectos de un detonante se vuelven condicionantes de otro cuando se habla de evaluación multiamenaza. Esto también fue un tema recurrente en las charlas del Congreso Colombiano de Geotecnia, y es entender pues el tema con todos sus factores, ¿cierto? Es importante aislar las fuentes y cuantificar cada una de ellas, pero finalmente el deslizamiento es uno solo y el riesgo es la combinación de todas las diferentes incertidumbres y las diferentes amenazas. Los análisis no se pueden seguir limitando al tradicional concepto de factor de seguridad, lo hemos mencionado, y la falsa sensación de seguridad que cuando se tienen altas incertidumbres. Entonces se debe evolucionar a análisis probabilistas para tomar en cuenta varios escenarios y cuantificar esas incertidumbres desde los factores condicionantes y detonantes. ¿Qué sigue? Bueno, pues varias cosas, en especial en estos temas, en especial deslizamientos detonados por sismo, en los que hemos estado trabajando, que lo que sigue principalmente es mejorar cada vez más este programa para, por ejemplo, incluir la implementación de compatibilidad geométrica entre celdas, ¿cierto? Dejar de pensar en ese talón infinito píxel a píxel, sino ver esos deslizamientos reales, cómo van siendo en cada una de esas pendientes, y entonces esas celdas pues tienen que estar conectadas, y pasar de los desplazamientos permanentes de un bloque rígido como el de Newmark a cómo se está deformando esos deslizamientos y cómo van a afectar finalmente el riesgo. La validación entonces con casos de estudio real, con datos de diferentes lugares,
y la implementación de otras funciones de correlaciones empíricas. Faltarían cosas aquí de que sigue, podríamos hacer una lista mucho más larga, la dejé por ahí. En cuanto a otros temas, combinamos el efecto combinado de lluvias y sismos, que pronto ahí está la redundancia, pero también es cómo estar pensando cómo estos modelos físicos también se podrían complementar con otros modelos, ¿cierto? Variables de decisión y datos de pronto que no están cuantificados, el efecto de la infiltración, por ejemplo, en los coeficientes sísmicos, viendo por ejemplo en Colombia que tenemos este régimen bimodal de lluvias en 2 épocas del año, pues mínimo esas lluvias van a afectar esos valores de referencia que van a afectar los coeficientes sísmicos, ¿cierto? Entonces tener pues eso en la cabeza. También al sentido contrario, los eventos sísmicos, por ejemplo en el caso del sismo de Wenchuan, en China teníamos entonces que luego del evento sísmico, cualquier lluvia ya generaba mayores deslizamientos, ¿cierto? Entonces, cómo esos eventos sísmicos afectan los parámetros geotécnicos o las pendientes, y entonces van luego un evento sísmico, los mapas o las amenazas de deslizamientos detonados por lluvias van a ser diferentes. Y pues combinar ambos detonantes. Y pues yendo hacia la evaluación del riesgo. Muchas gracias, qué pena con todo este tiempo. Ahora sí ya podemos ir hacia las preguntas, les dejo mis datos, mis correos y el resto de referencias. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. El tiempo, pues realmente tú sabes que entre 45 minutos y 1 hora es perfecto. Y abrimos entonces en este momento la discusión o las preguntas que las personas interesadas en este tema quisieran realizar, o si alguien quiere, no sé, tener pues un conocimiento mayor en alguna de las, o una explicación mayor en alguna de las 3 temáticas que la ingeniera Silvana nos presentó el día de hoy, pues son todas bienvenidas. Tenemos una pregunta, Silvana, de Lorena Niño, y dice así: buen día, ¿cómo se escogen los registros de aceleración? Lorena, mucho gusto, gracias por estar aquí. ¿Cómo se escogen los registros de aceleración? Es una gran pregunta que no hemos podido pues definir aquí. En especial hay 2 temas importantes en estos registros de aceleración que me gustaría mencionar. Uno, los registros de aceleración, si estamos pensando en escenarios de desplazamientos de Newmark y en estos tipos de modelos, son registros que deberían estar, primero, si los vamos a registrar en la roca, pues hay que ver dónde está esa roca respecto al talud, ¿cierto? Y entonces esos registros de señales de tiempo van a ser afectados por efectos litológicos, por cambios en el tipo de suelo y por cambios de efectos topográficos. De cierta forma, las normas y lo que quieren hacer con esos coeficientes es tomar en cuenta esos valores, ¿cierto? Esos factores de amplificación y multiplicar esas señales, pero realmente lo que queremos aquí nosotros es implementar, compilar, traer al mismo tiempo modelos regionales de amplificaciones de sitio, ¿cierto? Amplificaciones litológicas y topográficas, y combinarlos con estos métodos de Newmark. Ok, perfecto. El ingeniero Mario Camilo levantó la mano. Gracias, qué pena, es que no estoy disponible para escribir la pregunta, pero sí quería primero que todo felicitar muchísimo a Silvana. Excelente la presentación, el trabajo, la continuidad que le dio a lo que se presentó en el Congreso. Muy bien, Silvana, muchas gracias. Y hacer un comentario, digamos, un poco basado también en mi experiencia, porque cuando se plantea que debemos evolucionar hacia los métodos probabilísticos y no quedarnos en el concepto del factor de seguridad, yo creo que estoy de acuerdo. Sin embargo, pues quiero llamar la atención porque no podemos olvidarnos totalmente del factor de seguridad, en el sentido de que
da un sentido físico a un fenómeno que es muy complejo, y que si solamente nos quedáramos con el concepto de la parte probabilística, como bien lo explicaron, pues es una combinación de una cantidad de aspectos, de incertidumbres y demás, y a veces cuando se le añade demasiadas incertidumbres, pues la única solución es un tema probabilístico, o sea que no debemos olvidarnos ni del aspecto probabilístico, que es más integral y acoge todas esas variables, pero tampoco del concepto de factor de seguridad, que nos le da un sentido físico al fenómeno. Quería como hacer ese comentario y felicitar muchísimo a Silvana por su excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Gracias, no, pues sí, también de acuerdo, por eso siempre están esas dos, porque son medidas que van de la mano. Realmente aquí hay algo importante, lo que yo he visto también es cuando hablamos de probabilidad y cuando hablamos de combinar diferentes fuentes de incertidumbre, es importante saber cómo lo estamos combinando y qué es lo que está trayendo cada una de esas incertidumbres, porque a veces pensamos que incluir toda la variabilidad de la incertidumbre estamos siendo más pues certeros, y la verdad es que a veces todas esas fuentes de incertidumbre están interactuando, y entonces al incluir más incertidumbre estamos siendo menos conservadores. Eso podría ser para otra charla, pero es importante entender esas interacciones entre variabilidades. Y por último, pues que a veces quedamos en que solo tenemos la distribución normal, y que la distribución normal y el factor de seguridad determinista sería un valor promedio de esa distribución normal. Y muchas veces no tenemos distribuciones normales, pues por ejemplo, el régimen bimodal de lluvias en Colombia, entonces ya son 2 picos, y tenemos distribuciones uniformes cuando no tenemos ningún valor de cómo medir pues ese valor promedio, sino tenemos un rango de valores. Entonces sí, esa era la idea un poquito, evaluar eso, pero no todo. Por aquí tienes un comentario de Carlos Andrés Ordóñez. Excelente trabajo, Silvana. Muchas gracias por compartirlo. Y una pregunta, o más bien alguien interesado en conocer más a fondo tu trabajo, de Julián David Mesa González, que dice: buena tarde, primeramente doy gracias por tan interesante investigación. Quisiera conocer un poco más acerca de las metodologías estadísticas con las cuales yo puedo definir mi incertidumbre epistémica y aleatoria relacionada con parámetros geotécnicos. Julián, yo creo que no hablé mucho de esto, y también he trabajado, por ejemplo, la generación de campos aleatorios con métodos bayesianos. No los hemos empezado a incluir aquí, pero lo que queremos más que todo con eso es ver, como ahorita estaba mencionando, la relación entre parámetros, también la relación espacial, ¿cierto? Las correlaciones de variabilidad espacial de cada uno de estos parámetros. De pronto hacia allá iba tu pregunta, no entendí. Bueno, sí, la incertidumbre también diferenciarla, ¿cierto? Hay por un lado la variabilidad espacial intrínseca, ¿cierto? De pronto ahí estás hablando de esa. Y también hay incertidumbres relacionadas más a errores o a valores que no estamos midiendo. O también errores en el modelo, errores en los, por ejemplo, ensayos de campo y los parámetros que obtenemos por correlaciones. Yo tengo una pregunta, y es relacionada con la relación que puede existir entre la precipitación y la longitud y la profundidad del deslizamiento. O sea, para nosotros es claro que, digamos, en el método de talud infinito, específicamente tienes una carga hidráulica que va a depender efectivamente de la infiltración. Pero entonces mi pregunta va: y si pensamos en el talud infinito, está, digamos, diseñado para una profundidad de falla, o para una profundidad de falla pequeña. Pero en los casos que tú estabas mostrando, las longitudes y las profundidades de falla iban variando. Entonces, asimismo, ¿qué relación hay entonces entre la precipitación y que esa longitud y esa profundidad sean variables? Sí, bueno, pues de eso estadísticamente ha habido muchos resultados. Por ejemplo,
lo que se sabe y se dice es lluvias cortas por intensidad van a generar deslizamientos más superficiales y lluvias más largas, periodos de lluvias, meses de lluvias y duraciones más largas, entonces también van a generar deslizamientos más profundos. Aquí, en este caso, no lo hemos tenido tan en cuenta y realmente algo que se me olvidó aclarar es que, por ejemplo, en Alice, esos espesores y esas profundidades, esas longitudes de deslizamiento, esas profundidades de deslizamiento, son valores, son parámetros de entrada, ¿cierto? Que eso es muy importante porque, por ejemplo, en ese caso, lo que tenemos que hacer es revisar, pues ir al campo y evaluar esos posibles escenarios, ¿cierto? Y hay formas después, por ejemplo, cuando mostraba las diferentes Ls 20, 50, 75, lo que podría uno empezar a hacer es, bueno, cómo combinamos esos factores de seguridad y, por ejemplo, generar un mapa de factores de seguridad mínimos, sin importar relacionados a qué deslizamiento, a qué longitud de espesor. Pero como que en este caso es como una combinación de las dos cosas, no estamos como proponiendo, por ejemplo, lo que normalmente hay muchos trabajos en Medellín, en Colombia, de calcular o cuantificar esos valores de detonantes, ¿cierto? Y de alertas tempranas generados a esos de lluvias de 6 días o 10 días o bueno, variando las lluvias. Nosotros hasta el momento lo que queremos es cuantificar pues las diferencias, pero no hemos llegado como a definirlas. Pero entonces en ese orden de ideas, el trabajo de campo claramente es indispensable, pero además también tener claridad sobre la profundidad de la superficie de falla, o sea, que en ese orden de ideas la instrumentación geotécnica hace parte esencial de ese proyecto. Sí, yo creo que en este momento lo que queríamos era cuantificarlo. Si ya quisiéramos realmente medir y llegar hacia amenazas y hacia realmente probabilidades de escenarios pues reales, cada vez tendríamos que ir con las cosas a la mano. No es solamente poner a variar todo, como decía María Camilo, sino, por ejemplo, y a mí me gustó mucho que en las charlas del Congreso muchos decían, hay parámetros que todavía dependen mucho de la experticia y de conocer cada uno de los taludes. Que claro, si uno lo quiere cuantificar a nivel regional y a nivel espacial, pues es un poco irrealista, ¿cierto? Ir a caminarse todas las montañas y cada pendiente, pero por lo menos tener unos valores de referencia y entonces de pronto en altas pendientes tenemos estos espesores, en bajas pendientes tenemos eso, ir calibrando, pues ir mejorando cada vez esos detonantes, reduciendo cada vez más, reduciendo que esa variabilidad tampoco sea infinita. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Silvana. No sé si alguien más. Por aquí tienes otro comentario y una pregunta. Dice John Torres. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es, para los casos analizados, el tema de considerar el aumento del nivel freático por la intensidad de lluvia, ¿solo consideró el caso de presión de poros como condición negativa? Es decir, la condición que disminuye el esfuerzo efectivo, por ende, menor resistencia al corte. ¿Qué cota o qué altura crítica aumentaron el nivel freático para las intensidades de lluvia analizadas? Otra vez, la respuesta es que estos resultados, y por eso lo importante aquí no es el factor de seguridad puntual, sino las diferencias de esos factores de seguridad. ¿Qué cota, qué altura crítica? Pues varía. Claro que si me dices, John, que esto no es un caso real completamente, pues no. Por ahora estamos analizando casos hipotéticos. Un cambio del nivel freático de 1 metro por encima, 1 metro por debajo, tampoco es muy real, ¿cierto? No te podría decir exactamente en cada uno de los píxeles a qué cota equivaldría o cuál es la intensidad que tuvo que llover para aumentar ese nivel freático 1 metro. Y posiblemente a nivel espacial casi nunca el nivel freático todo se sube al mismo tiempo y entonces habría que ver cómo esa variación, pues claro, en las partes de abajo de la colina pues el nivel freático aumenta más porque llega toda la lluvia de las diferentes cuencas. En la parte de arriba de las montañas el nivel freático puede que no varía tanto. Otra vez, por ahora lo que tenemos es cuantificar variaciones. Gracias. No sé si alguna otra persona
tenga preguntas. Bueno, Silvana, parece que no tenemos más preguntas en este momento. De cualquier manera, a mí me encantó, muchas gracias. Hace parte de lo que nosotros hacemos poder arriesgarnos a hacer cosas diferentes, a suponer escenarios y poder empezar a analizar esos escenarios, y finalmente pues, la investigación nos permite al final poder aplicar métodos y modelos y acomodarlos a los problemas que nosotros tenemos en nuestras diferentes regiones. Y metodologías como esta que nos análisis teniendo en cuenta la combinación de factores, pues claramente son siempre muy bienvenidas. A partir de lo que hablaba Mario Camilo, que expresó que era retomar parte de lo que presentaste en el Congreso y complementarlo con esta presentación. Lamentablemente no estuve en el Congreso, pero el tema es muy interesante, como siempre para nosotros en la comisión. Tener información adicional, poder discutirla siempre es muy agradable y es siempre bienvenido. A todos los que participaron el día de hoy les agradecemos su presencia. Hoy cerramos el año, llevamos un año y el cierre le tocó a la doctora Silvana, un nivel muy alto. Nos dejas para el próximo año empezar con una muy buena conferencia, esperemos que sí. Y bueno, felices de que ese proyecto que empezó como, bueno, vamos a hacer un seminario a ver cómo nos va yendo, pues ya llevamos un año con este tema y ha sido realmente muy satisfactorio para nosotros como organizadores y claramente en la comisión. Le doy la palabra a Carlos y a Mario Camilo si tienen algo más para apuntar. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, no me queda más sino que felicitar a Silvana y agradecerle por la excelente charla que complementa como dice Mario Camilo, lo expuesto en el Congreso de Geotecnia. Y ya pues cerramos nuestras actividades por este año del seminario permanente. Felicitaciones al grupo organizador liderado por Alejandra, Carlos Andrés Ordóñez, César Hidalgo, y invitarlos a todos a que estén pendientes de nuestra programación para el próximo año y que visiten el canal de YouTube de la Sociedad Colombiana de Geotecnia, donde están las otras charlas que hemos dictado. Y también próximamente vamos a publicar algunas de las charlas que se hicieron en Cartagena, que se pudieron grabar, algunas no se pudieron grabar, y también las del seminario que hicimos el año pasado sobre estudios de riesgos por deslizamientos a nivel municipal. Esas las vamos a publicar en el canal de YouTube. Entonces, pues no me resta sino agradecerles a todos los asistentes y desearles un feliz año, una feliz Navidad. Una acotación final, por lo que ya es la última. Muchísimas gracias, Alejandra, y muchísimas gracias a Carlos Ordóñez y a César por la excelente organización de estos seminarios permanentes que han llevado durante todo el año. Todos han sido temáticas muy, muy interesantes y la de cierre no fue la excepción. Quiero felicitar a Silvana, tenía mucha expectativa de escucharla presentar acá y pues sobradas las expectativas, muy bien. Y gracias también a Carlos Cantillo, porque es el coordinador de la Comisión de Amenazas y Riesgos Geotécnicos, por abrirnos estos espacios. Esto no solamente le da vida a la Sociedad Colombiana de Geotecnia, sino que mantiene un interés en la comunidad geotécnica colombiana, y sé el esfuerzo tan grande que hacen por organizarlo,
por conseguir los conferencistas, porque los temas sean, digamos, de calidad, de actualidad, y se incentivan mucho. Quiero comentarles que estaba reunido con los señores de SICA Colombia y todo el mundo está fascinado con el Congreso y va a haber una estrecha colaboración de varias entidades y de varias firmas, y esto se debe fundamentalmente a este esfuerzo que hacen ustedes por la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Muchas gracias y feliz año también para todos.